La biodiversidad actual en México comenzó su integración hace 100 millones de años. Conforme los mares se retiraron, se formaron las cadenas montañosas y las planicies se fueron situando tanto al nivel del mar como en el interior continental. El desarrollo de estos escenarios condujo al incremento en el número de organismos. La mayoría de las plantas que actualmente crecen en México se relacionan con los linajes que se fueron estableciendo en las zonas emergidas. Según los distintos ambientes con los que el ser humano se enfrentaba, los procesos de adaptación locales dieron lugar al surgimiento de diversas estrategias de subsistencia, tales como la caza, la recolección, la agricultura, la pesca y las economías mixtas, en concordancia con cada tipo de ambiente. De esa larga experiencia de interacción entre grupos humanos y naturalezas regionales, emergieron técnicas de manejo de ecosistemas y paisajes, lo que eventualmente conduciría a la domesticación de especies. Las milpas se han conformado como sistemas complejos que mantienen energías o tareas coordinadas entre sus distintos elementos. En esa época, las investigaciones de muchas universidades, incluido también en México, se enfocaban mucho al problema del origen de la domesticación de plantas. Entonces ya había equipos que iban a Sudamérica, Centroamérica y a todos lados. Ya en Norteamérica había muchas cosas que ya se habían explorado y se estaba mejorando la metodología para extraer información. El doctor Richard McNish ya tenía experiencia previa, incluso en México, en las cuevas de Tamaulipas, en la zona de Ocampo, pero también había buscado posibilidades en Centroamérica, en Honduras, en el abrigo de Santa Marta, en Chiapas, y quería buscar otras localidades que tuvieran depósitos especialmente conservados. Obviamente hay que reunir una serie de condiciones que no es fácil encontrar en todos lados. Hay muchos lugares donde hace calor, pero no en todos lados se conserva. Entonces había 3 candidatos. En el caso del centro de México, que era la región del Balsas, algunas partes del norte de México, y es el Valle de Tehuacán en general, ¿no? Algunas localidades del Valle de Tehuacán. Entonces, en 1960 se hicieron los recorridos preliminares en el valle por parte del doctor McNish con algunos colegas, y lo que hicieron fue caminar en jeep así un poco al azar, preguntar a la gente, observar dónde había lugares parecidos a estos, y fue así como localizaron las cuevas, preguntándole a la gente del lugar, ¿no? Entonces, pues aquí hay una, por ahí hay otra, y cuando dieron con este lugar, pues se quedaron igual de impresionados que todo el mundo. O sea que hay una diversidad no solo natural, cultural, lingüística. Así es. Y para fechas posteriores nos estaba platicando, doctor. Sí. Además, hay un origen aquí de hidráulico, de alguna manera, de distribución de canales. ¿Nos puede platicar sobre eso? Así como está representada la domesticación de plantas, aquí también está representado el cambio de vida, de apropiación de cazadores-recolectores hacia agricultores y sociedades sedentarias, ¿sí? No es que fueran nómadas la gente que vivía aquí antes. Ellos tenían un territorio más grande nada más con recursos y se iban moviendo de un lado a otro conforme la época del año y lo que necesitaban. Pero en el caso, hay un hueco además aquí en la secuencia, ¿sí? Más o menos por la fase Ajalpan en adelante, durante 1000 años parece que no hubo ocupación, y después vuelve a haber ocupación ya en lo que nosotros conocemos como fase Santa María o preclásico ya mesoamericano.
pero ya hay cerámica, ya hay alfarería, ya hay esos pueblos sedentarios. Entonces, ese cambio de vida también se puede rastrear con los restos de aquí. Del precerámico al cerámico, o de la época cazadores-recolectores a agricultores, ¿sí? Y ya en tiempos, digamos, mesoamericanos, cuando ya hay sociedades establecidas, en esa época, pues tenemos algunos restos aquí, pero son los mismos que se encuentran ya en todo el valle. Quiere decir, además, que la gente cambió su régimen de vida, ¿sí? Eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos ese momento, que no es un momento, realmente es un proceso de muchos siglos, ¿no? Sí. Y más de 1000 años. Pueblos originarios como los nahuas aún conservan la práctica de la milpa como parte de su sustento alimenticio. El maíz, el frijol y la calabaza, entre otros cultivos, son la base de su nutrición, pero también forman parte de los usos y costumbres que definen su cosmovisión. Bueno, como cualquier pueblo indígena de México, creo que los pueblos de habla náhuatl están en todas partes. Su cultura está tan viva y que han sabido mundializarlo, han sabido actualizarlo, y que eso depende, pues, el futuro, la vida. Se está enseñando en muchas comunidades las formas de vida indígena. No han dejado de comer maíz, y eso, pues, ayuda mucho a las formas de pensamiento, lo que es propiamente la ideología. Siguen siendo cuerpos de maíz, con sangre de maíz y con un pensamiento agrícola. A pesar de que muchos de ellos viven ya en zonas urbanas, muchas de sus fiestas pues están asociadas a ese proceso económico. Y también el arte. El arte creo que se ha mundializado. Creo que los pueblos están cada vez más vivos, a diferencia de lo que se pensó en los años 60, que cuando se funda el museo era precisamente con la idea de que los pueblos dejaran testimonio porque se iban a perder. Ahora creo que no se han perdido, sino todo lo contrario, se han multiplicado y han llevado sus culturas a otros territorios, hacia las ciudades. Vemos cómo reproducen las fiestas y su propio idioma en las grandes urbes, incluso fuera de México, en ciudades importantes de Estados Unidos, por ejemplo. Al llegar los españoles, los mesoamericanos habían habitado sus regiones durante milenios. Los nahuas, texcocanos y tepanecas, encabezados por los mexicas, dominaban un vasto territorio extendido por todo el México central. Los mesoamericanos, no obstante su igualdad cultural, no conformaron una unidad política. No integraron un país ni una sola nación. Los reinos estaban separados, algunos de ellos enemistados a muerte desde siglos atrás. Fue frecuente a lo largo de su historia el dominio guerrero de un grupo sobre otro, imponiendo al sometido la obligación de tributar sus bienes y servicios. A la llegada de Hernán Cortés, era México Tenochtitlan la ciudad que imponía su dominio sobre muchos reinos, a excepción de los tlaxcaltecas, purépechas y mayas. Nosotros somos una nación con un pasado prehispánico glorioso, pero somos, como todas las naciones del continente, pues una nación que habla español, que es católica, que tiene un modo de producción que surgió del impulso europeo, ¿verdad? Somos una nación moderna, tiene sus antecedentes, es cierto, pero la resistencia indígena no la veo como una resistencia indígena. Hay una resistencia social del oprimido, indígena o no, en México, en las ciudades.
las guerrillas que ha habido, como 50 y tantos en México, no han sido de indígenas, bueno, la de Chiapas, pero quiero decir, la resistencia hoy es una resistencia social y política, no es una resistencia indígena. Es una resistencia del oprimido. Es una resistencia del oprimido. Si nosotros pensamos un poco en Jung, ¿no? Jung habla del complejo. Jung descubrió el complejo. Y el complejo es como un sello en el pasado individual, como un trauma sostenido. Bueno, a nivel social nosotros tenemos el trauma de la llamada conquista, ¿no? El trauma, pero es una cosa extremadamente compleja y abstracta, ¿no? Es el trauma del entrelace de dos civilizaciones que eran absolutamente diferentes, ¿no? Absolutamente diferentes. España estaba incrustada en el mundo europeo, que era un mundo que tenía una relación muy antigua con el resto de los continentes conocidos por ellos, por los europeos, y un intercambio intelectual, técnico, económico, ¿verdad? Por ejemplo, los chinos descubrieron la pólvora, pero los chinos usaron la pólvora para fuegos artificiales. Cuando la descubrieron los españoles de los chinos, la aplicaron a las armas, es decir, la ciencia aplicada a lo militar. Y en cambio acá, bueno, 12 milenios por lo menos de vida de los grupos indígenas en una gradación de modelos sociales que iba desde el nómada hasta las ciudades-estado que había en el centro de México y en el Perú. Sí, modos de vida muy diversos. Muy diferentes. Desde cazadores-recolectores que persistían hasta un desarrollo tecnológico ya también agrícola, hidráulico, muy importante. Muy científico también los mayas. Científico, por supuesto. El descubrimiento del cero de los mayas es una revolución matemática. Estas dos civilizaciones tan diferentes, el entrelazamiento por vía militar al principio, pero después pues ya se organizaron los países, ¿verdad? Vino la etapa virreinal que duró 300 y pico de años, ¿verdad? Y dejó un sello en la historia de México que los mexicanos casi no contemplamos, pero que existe. El encuentro provocó, no, yo digo contacto más que encuentro, provocó un trauma. Y el complejo viene del hecho de la diferencia tan profunda que había entre las dos civilizaciones. Los grupos indígenas, como le dije antes, pasaron 12 milenios ensimismados. No estoy diciendo que una es mejor que otra. Yo digo que son iguales, antropológicamente iguales. Pero no es cualquier cosa tampoco este destino de los grupos indígenas continentales de haber permanecido 12 milenios pensando sus propias cosas y profundizando religiosamente, socialmente, técnicamente, científicamente, creando una cultura única, propia, distinta, cosa que no tenían los europeos. Entonces, he ahí la diferencia, ¿no? A partir de la conquista y durante el virreinato hasta el siglo XX, las epidemias de viruela y otros virus y bacterias que llegaron con los españoles han constituido el mayor riesgo para la supervivencia de los pueblos indígenas. En el siglo XVII se fueron extinguiendo algunos rituales y costumbres, y fue hasta la segunda mitad del siglo XVIII que se despertó el interés por los vestigios arqueológicos. Salvador, para ti, ¿cuál es el futuro de la memoria de la Revolución, del Renacimiento mexicano y en general de nuestra historia? Qué buena pregunta me haces. Difícil. ¿Cuál es su futuro? No lo sé. Las generaciones cambian y valoran a sus personajes de maneras distintas. No lo puedo saber. Por ejemplo, en este museo tienes a
un Porfirio Díaz pintado en 1906 como el héroe de la paz. Y 20 metros de distancia, un poco más adelante, tienes a Porfirio Díaz pintado por Siqueiros como el que está pisando la Constitución o como una suerte de cadáver petrificado con un puñal en la mano. Entre una pintura y otra son 60 años. En el museo son 20 metros. Y entre la última pintura, la de Siqueiros, y nosotros son otros 60 años. Y a nosotros ya tampoco nos dice nada el pensar a un Porfirio Díaz petrificado. Y el cambio de villanos a héroes, etcétera, mientras tengamos a la historia como si fuera un tribunal, pues vamos a seguir juzgando y regañando a los muertos. En cambio, si lo que queremos es tener a la historia como un referente de lo que somos y que maduremos, de que somos así, contrastados y peleados, este gran mural que junta a los conquistados con los conquistadores y a los vivos con los muertos, si pensamos en eso vamos a poder entendernos y estar en paz. ¿Cuál va a ser nuestro futuro? Pues no vamos a estar en paz todavía. Cuando menos en el futuro inmediato, no me parece que lleguemos todavía a estar en paz. Todavía vamos a estar juzgando. Pero hay una línea que va más allá de lo que nosotros queramos, que es una línea, como todo en la historia, que va más allá de las voluntades individuales. Pienso, por ejemplo, en la figura de Zapata. Zapata empezó siendo un enemigo de la revolución, un enemigo de la civilización, el Atila del sur. Siempre lo pintaban con calaveras y con matón y lleno de sangre, etcétera, en tiempos de Madero. En tiempos de Cárdenas es el héroe del agrarismo. Pasaron 20 años y es el héroe del agrarismo. Llegamos al centenario del nacimiento de Zapata y es el héroe de un agrarismo oficial que ya se está derrumbando. Pero es un héroe de las luchas campesinas de izquierda. Llegamos al centenario de la muerte de Zapata, es decir, 40 años después de su nacimiento. Llegamos al centenario en el 2019 y entonces se empieza a encontrar a Zapata ecologista, a Zapata promotor de la justicia de género, promotor de la tolerancia de las diversidades sexuales, promotor del rock, promotor de movimientos subalternos y hasta de modelo de camisas. Entonces, el mismo personaje nos ha funcionado para todo. Yo pienso que eso es madurar. O sea, vamos acomodándolos a los que nos caen bien y mal, los vamos acomodando al gusto de lo que sí tenemos enfrente y no lo que tenemos atrás. Si nos dejamos de pelear con el pasado para empezar a buscar el camino del futuro, ya la hicimos. El interculturalismo designa la relación entre culturas. A través del enriquecimiento de esta interrelación es que se adquiere el conocimiento, la comprensión y el respeto por la diversidad cultural. Creo que lo que tenemos que ver es cómo pensarnos, un poco con una capacidad mayor de entendimiento entre que México no es una nación, como decía ahora sí que Guillermo Bonfil Batalla, ¿no? Solamente integrada por españoles y indígenas, de alguna manera esa noción del mestizaje, sino que hay otro mundo de aportaciones, muchas de las cuales vienen de los inmigrantes, a los cuales no siempre se les reconoce como miembros de esta gran comunidad que es el ser mexicano, con todas sus particularidades, sus diferencias y sus diversidades, y con el respeto que supongo que también merecen por sus tradiciones culturales, su religión, sus distintas maneras, porque siempre el otro a veces cuesta trabajo vincularse con él, pero también creo que una buena muestra de la educación y de la historia misma que nos ha contado los excesos con respecto a los inmigrantes, que a veces también sabemos que viven los nuestros, son aquella mejor respuesta a entender que el otro tiene derecho a tener una cultura y que también hay otros mexicanos
que tienen otras herencias culturales y que forman parte de nuestra propia sociedad. Que somos un país diverso. Indudablemente. Por eso, qué mejor que pensarnos en una institución como la nuestra y pensar en una historia que precisamente integre sus diversidades. Y en esta historia sería imposible no pensar en el aporte que también han tenido los inmigrantes a este país. Los pueblos originarios supuestamente fueron protegidos por la corona, pero algunos de ellos, sobre todo los norteños, tuvieron que refugiarse en las montañas después de haber sido despojados de sus territorios en las tierras fértiles cerca de los ríos. Previo a la conquista, la presencia de varios pueblos respondía a procesos migratorios, como sigue sucediendo en la actualidad en este México diverso. Maestro, somos un México diverso, en donde, como dice, está esta diversidad de nuestro origen, con 68 lenguas originarias. 68 grupos lingüísticos originarios, sí. Pero también somos muchas otras diversidades. Sí. Y en este siglo XXI, esas otras diversidades se están dejando ver, Sí. se están aceptando, se están manifestando, ¿no? Las mujeres, las comunidades. Sí. Tenemos una gran diversidad, pero eso nos da mucha riqueza. ¿Qué opina, maestro? ¿Hacia dónde va el futuro de nuestra memoria en este siglo XXI? Pues a lo que viene señalando, Erika, que entendamos que no hay una sola forma de vivir y convivir, que no hay una sola forma de entender el mundo, que hay diferentes sensibilidades, hay diferentes maneras de conformarnos como familias, como comunidades, como grupos culturales, sexuales, lingüísticos, y que todos deben tener su espacio. El punto y el límite de esta diversidad es el de respetar a quien es distinto y el de buscar que todos seamos incluidos, que todos tengamos voz. Como se decía por ahí, un mundo en que quepan todos los mundos, un mundo en que se escuchen todas las voces. Eso yo creo que es algo en donde México se pone a la vanguardia como país que va con dificultades, por supuesto siempre enfrentando oposiciones de quienes quisieran regresar o mantenerse en privilegios de uno u otro tipo de género, privilegios sociales, privilegios de clase, pero creo que en general ya es imparable este movimiento hacia la inclusión, la pluralidad y la justicia. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Secretaría de Cultura. Gobierno de México.